Hola, muchas gracias por venir. Yo soy Ricardo León, trabajo en el comercio actualmente y tengo el honor de estar junto a dos de mis referentes en esta carrera, Gustavo y Pedro, para hablar de periodismo de investigación. En realidad, desde el arranque tengo una especie de conflicto con el título o rótulo que se le ha puesto a esta conversación, porque pienso personalmente que todo periodismo es de investigación o debería ser de investigación. Lo que se me ocurre que podemos conversar aquí, primero hablaremos un rato nosotros y al final haremos una ronda de preguntas o de comentarios o de quejas. Es sobre cómo se puede abordar el periodismo de investigación, cómo lo han abordado ellos, el periodismo de investigación. Pedro tiene un muy reciente libro, Mitad monje, mitad soldados, que ahora nos contará. Fue una investigación larguísima, durísima, controversial. Hasta ahora siguen apareciendo testimonios de víctimas del sodalicio. Y el revuelo que ha causado esto, ni él ni Paola Ugaz se lo imaginaban. Y Gustavo, bueno, es una institución, el periodismo de investigación, no solo por los libros publicados, sino porque además tiene un estilo particular de lograrlo, de escribirlo. Y yo quisiera empezar para entrar en el tema. Yo recuerdo una frase del libro, un libro que publicó Pedro en el 2008 más o menos, ni él se acuerda la fecha, se llama Rajes del Oficio, en la segunda edición, donde hablaba de Gustavo Gorriti como el periodista de investigación ya curtido, ya celebrado, ya logrado, que sin embargo siempre deja abierta la ventana de la calle para ver qué ocurre afuera. Y esa metáfora alude directamente al reporteo. Con Gustavo, cada vez que nos encontramos, solemos hablar de cuál ha sido nuestro último viaje, o cuándo ha sido la última vez que hemos ido al BRAE, o a dónde seguir ahora para la siguiente cobertura. Y me gustaría hablar un poco contigo sobre eso, Gustavo. ¿Cuál es esa ventana que dejas abierta, según lo que escribió Pedro Salinas? ¿Cómo haces para combinar el periodismo de calle que siempre has hecho, ese reporteo que todos te conocemos, con el periodismo de investigación duro como lo conocemos? Gracias, Ricardo. Bueno, busco que la ventana sea lo suficientemente grande para poder salir por ella y para hacer el reporteo. Yo pienso que el periodismo que no está basado en el reportaje es posible, pero es muchísimo menos interesante que aquel que se construye sobre el reportaje, estar en el sitio, estar en el lugar, estar en contacto con la gente, hablar con ellos, sentir el lugar, el ambiente, los ruidos, los olores, los colores, a veces la falta de ellos, llegar, poder conversar con las personas y sentir en sus rostros, en el tono de su voz, en la forma en que van desarrollando el discurso, toda una serie de cuestiones ocultas o lo que ahora suele llamarse los subtextos que están detrás de ello. Entonces, lo que uno desea siempre es que en lo que uno publica esté la vida detrás de eso. La vida, para eso hay que salir al campo, moverse, hablar, estar con la gente. Entonces, pues claro, hay otro tipo de periodismo de investigación, ahora está muy desarrollado, muy de moda, lo que se llama el data journalism, el periodismo de datos, el entrar a bases de datos masivas, el hacer lo que llaman el data scrapping, el rascado de datos, el irlo buscando, el programar bases de datos relacionales que te permitan llegar a varias cosas. Eso es interesante y a veces permite sacar varias cuestiones. O, por ejemplo, cuando llegas y tienes una fuente, como ha sucedido en el caso del HSBC, en Suiza, o los papeles, los documentos de Panamá, los Panama Papers, donde hay de repente alguien que te da una cantidad monumental de datos por la vía digital, y entonces tú puedes trabajarlo y desarrollarlo mucho y distribuirlo por medio mundo en redes de colegas que lo sacan adelante. Y claro, pues entonces sacas muchísimas cosas, ¿no es cierto? Pero aquello que uno ha llegado, que ha tenido que caminarlo, como lo has visto tú tantas veces en el BRAE,
y cuando pues has sacado más allá de lo que se dice, más allá de lo que salen los comunicados, más allá de todo, tú has visto, has palpado y lo has contrastado con la investigación previa de documentos y posterior que harás, entonces yo creo que es otra suerte, de verdad, la que emerge, es otra suerte. En fin, toda investigación es encontrar, revelar, exponer algo que previamente no se conoce y que a veces está mirándonos, pero no ha sido visto. Entonces, pues sí, hay diversos métodos, pero nada iguala para mí a la emoción que no acaba nunca. Digo, llevo muchos años en esto y supuestamente uno a estas alturas debería estar ya medio cínico, medio encallecido y todo eso, pero la emoción aquella de salir de nuevo a los campos, especialmente algunos, con los que terminas encariñándote mucho, esa nunca cesa, esa siempre permanece fresca, ya no diré como los primeros amores primaverales, pero como una buena, reposada, sólida pasión otoñal. Pero además hay algo que no te dan los documentos y que no te dan los datos, que es el contexto, ¿no? Tú has hablado de olores, de colores o de ausencia de ellos, pero además una cosa es que puedas investigar lo que ha pasado en el BRAE voy a citar un ejemplo que no has visto tú, pero que ha sido visto, el programa Panorama, los falsos testimonios de información de inteligencia que luego terminan en la denuncia por parte de un ministro, y en fin, todo el revuelo político que hay. Pero otra cosa es haber ido al BRAE, poder comentar exactamente qué ocurre ahí, por ejemplo, con el precio de la coca o con las movidas de militares en la zona, o yendo a otro escenario, el Alto Guayaga. ¿Cuántos periodistas de este país y de otros países han querido hablar con Artemio y preguntarle directamente lo que probablemente ya sabíamos que nos podía decir, pero preguntárselo, contextualizar, contar dónde vive, cómo vive, ese es otro tipo de emoción, como dices tú, ¿no? Ahora, tú, cuando empezaste en esto, ¿imaginaste alguna vez que te tendrías la etiqueta de periodista de investigación? ¿Te gusta la etiqueta de periodista de investigación? No, no particularmente. Cuando pienso en cómo me gustaría ser descrito, cómo me gustaría ser conocido, el término general es el de periodista, pero el que más me gusta es el de reportero. Reportero. Ser la persona que va, busca la información, las noticias y las reporta al público, a la gente. Y bueno, al fin y al cabo, lo nuestro es un ejercicio de narrativa. También contamos cuentos, contamos narraciones, buscamos que sean lo más interesantes posibles. Tratamos de cultivar el lenguaje en la medida que se puede, pero, por supuesto, tenemos que buscar y cuidar de que el lenguaje que ponemos sea exacto, ¿no? Dentro de eso, naturalmente, hay muchas escuelas, hay muchas diversas visiones sobre esto. Están aquellos, por ejemplo, que consideran de que en la búsqueda de la objetividad, o lo que yo prefiero mucho más como término, la imparcialidad necesaria, uno tiene que ser casi tan frío como un médico forense, ¿no es cierto?, en la sala de disecciones, de que uno tiene que mantener la distancia, la frialdad, y que tiene que utilizar toda una serie de términos más o menos estandarizados. Entonces, por ejemplo, la publicación tal y cual tuvo acceso a este documento. Cada vez que yo veo eso de tuvo acceso, tengo un ataque de alergia inmediatamente, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, según pudo conocer el medio tal. Sí, cuando utilizamos esos términos, corremos el riesgo de terminar en un festival de estereotipos. Entonces, yo creo que por lo contrario, nosotros hemos nacido a la par de la literatura, hemos nacido a la par de los grandes escritores, y muchos de los grandes y mejores escritores nunca dejaron de ser periodistas. Entonces, nosotros debemos buscar de mantener la riqueza del lenguaje, pero sí con una limitación o quizá una ventaja, de que todo lo que decimos, incluyendo la puntuación, debe corresponder con los hechos. Nuestra gramática debe ser la gramática de la vida. Lo que nosotros decimos debe ser lo que sucede. Eso es, pero por lo demás, lo que sucede debemos contarlo bien, nada lo impide. Ahora, Pedro, tú has publicado recientemente, junto a Pablo Uvas, un libro que de hecho eleva la valla del periodismo de investigación, y que además ahora lo vas a contar, es
regresar a hechos que han ocurrido hace muchos años, buscar testimonios, es otro subgénero, si quieres, del periodismo de investigación. Ya no es necesariamente ir a un sitio en particular o acceder a documentos, que también ha habido el caso, pero sobre todo encontrar testimonios de personas que durante décadas lo mantuvieron guardado. ¿Cuál fue la parte más difícil de este proceso cuando tenías que, como dice Gustavo, ceñirte lo más de cerca posible a un testimonio que en muchos casos es subjetivo? ¿Cómo lidiabas con eso de saber que estás haciendo periodismo? Tienes que contar algo cierto, algo que iba a abrirte muchos problemas judiciales, me imagino, o que podía amenazar tu vida legal, y confiar en ello. ¿Cómo lograste ese equilibrio entre lo que te decían y lo que tú debías publicar? La parte más difícil, recuerdo, fue antes del libro, fue un momento, un hito, y que se produjo en la oficina de Gustavo cuando le comenté la historia esta del libro, que era un tema, había dinamita en lo que estábamos encontrando junto con Paola. Entonces vamos donde Gustavo un poco para pedirle que escriba un prólogo, que lo presente, ¿no? Que era en tu oficina de frente al María Reina, lo que era la casa de Ramírez de Villar. Y Gustavo de pronto ahora nos dice, pero si tú estás convencido de tu investigación, tienes que ir hasta las últimas consecuencias. Y si tienes que terminar en la cárcel, ¿no? Comiéndote sombra o algo así, me dijo Gustavo, lo tienes que hacer. Y yo pensé que era una broma de Gustavo, ¿no? Me está diciendo que tengo que ir hasta la cárcel si es necesario. Y era cierto, porque la gente de su Alicio, hasta en 3 oportunidades, por lo menos de las que he podido validar, estuvo por denunciarme por difamación, ¿no? Y como ahora ya hay precedentes sobre periodistas que se han comido unos meses de sombra en Piedras Gordas, por algunos, no sé si bien merecido o no, yo creo que las penas por difamación no deberían tener pena de cárcel, ¿no? Deberían pasar de repente por la vía civil y quedar ahí, pero cárcel me parece un exceso. Bueno, la cuestión es que esa idea, ¿no?, de terminar en una prisión por apostar por una investigación que yo creo que tenía que ver la luz en algún momento, fue un momento de inquietante, ¿no? Era como algo que te quitaba el sueño, porque era algo que podía pasar. Ya al final hablábamos en broma, pues, con Pau, ¿no?, que ella se iba a ir a Santa Mónica, yo iba a ir a Ancón un rato, pero después vino la aterrizada y dije, yo tengo hijos, no vaya a ser que pase efectivamente eso, nos tengo que preparar psicológicamente en caso ello ocurra. Sin embargo, lo que ocurrió con esta investigación, como comentamos ahora antes de empezar, realmente rebasó, pero largamente, lo imaginable por nosotros, ¿no? Pensamos que iba a ser un libro que iba a generar un movimiento telúrico de 4 grados en la escala de Richter y terminó siendo una cosa mucho más fuerte, mucho más potente, que tocó a la institución católica en su conjunto y que tuvo además una buena reacción por parte de los católicos, porque parte del temor de Pau y el mío era que la gente tomara este libro como un libro anticlerical, anticatólico, come curas o qué sé yo, cuando esa nunca fue la intención. Momentos difíciles fueron cuando comenzamos a descubrir, oye, estos están buscando abogados para demandarnos, ¿no? Incluso hubo un cura que llamó, un cura del Sualicio que no vive en el Perú, que llamó a un conocido abogado de la sociedad limeña y le dijo que quería demandarnos, o demandarme en este caso, porque Pau todavía el libro no había salido todavía, y esta abogada le dice, oye, pero ¿existe el libro? Bueno, no, todavía. Bueno, le dijo el abogado, mira,
yo no sé cómo es en tu mundo, pero en el mundo real no existe el nihil obstat, ¿no? Que es el nada lo impide, o el imprimatur, se puede imprimir, o la censura previa, que sí existe en las instancias eclesiásticas, cuando se va a publicar un libro reconocido por la jerarquía católica. Y el comentario de este sacerdote Delso Alicio fue muy curioso, ¿no? Le dice a este abogado, bueno, en todo caso, igual, ¿qué te parece? Nos tomamos mañana un desayuno en Lima, yo me tomo el primer avión y nada, igual te contratamos, tú fija tus honorarios para que tú seas un facilitador entre Pedro y nosotros y llegar a un arreglo, ¿no? Alucinante. O sea, me querían comprar el libro antes de... Sin haberlo leído ya querían pararte el libro. Sí, no. ¿Qué era lo que decía? Estos tipos están dispuestos a todo. ¿Cuánto más habrá detrás de lo que nosotros apenas estábamos escarbando? Esto era el año 2010 y nos enteramos ahí a través de una víctima del caso de Germán Doig, que era el número 2 del sodalicio, que había muerto en el año 2001 y que la institución pretendía beatificar. Y nosotros nos enteramos pues que de santo no tenía mucho, ¿no? Y que iban a dejar la cuestión en que estaban levantando la causa, como se le llama, a los procesos de beatificación en el Vaticano, estaban levantando la causa porque Germán Doig no había alcanzado las virtudes heroicas. Era la versión, sí. Obviamente que efectivamente tenían razón, no había alcanzado las virtudes heroicas, pero no querían decir exactamente por qué habían levantado la causa y querían dejar el tema ahí nomás. Y luego, inmediatamente, nos enteramos de las víctimas sexuales de Luis Fernando Figari, el fundador de este movimiento, que hoy por hoy se encuentra en Roma. No ha habido en un departamento financiado por el propio sodalicio, oculto por el propio Vaticano, porque ya salió el vocero del Papa, Federico Lombardi, a decir, dejen las cosas, nosotros las vamos a arreglar en su momento. Lo cierto es que han pasado ya 9 meses y el sodalicio no ha sancionado a Figari, la iglesia tampoco, y todo sigue igual. Y al momento de los testimonios, de enfrentar los testimonios directamente, ¿cómo, siendo todos veraces, cómo sabías que lo que te decían era real? ¿Cuáles eran tus márgenes de confianza en lo que no se podía comprobar o en lo que no se podía confirmar? Bueno, yo tengo que además decir previamente que este libro fue mi primera experiencia haciendo periodismo de investigación, ¿no? Yo sentarme acá al costado de Gustavo Barreto y lo he entrevistado, he moderado mesa con él, pero sentarme así al costado me parece wow, ¿no? Me siento parte del público. No, pues Gustavo, no te me hagas modesto, tú eres un referente para todos nosotros. Creo que nos bajamos y lo dejamos ahí. Cuéntaselo a mi familia, a la hora que yo esté lavando los platos. Pero, y siendo tu primera experiencia, ¿tuviste alguna especie de temor de te estabas metiendo en una cosa bien complicada, ¿no? En una cosa bien seria? No, claro, cuando yo me entero de que, o sea, si eran capaces de tratar de comprarme, ¿no es cierto? Eran capaces también de contratar una combi ¿no? o mandarme una moto, o sea, porque ya está también comprobado que estos tipos hackeaban las comunicaciones. A mí me intervenía mi correspondencia cuando yo estuve ahí, ¿no? Entonces no es algo tan jalado de los pelos. Hay, respecto al trabajo de Pedro, hay varias cosas, de mi punto de vista, interesantes y remarcables. Bueno, hay una primera sobre cómo hubiera sido esta investigación si no hubiera sido una investigación independiente, hecha de motu propio. Imaginemos de que hubiera sido en un diario gringo, ¿ya? Para no hablar, digamos, de los diarios de acá. Sí. Entonces, uno de esos editores, de los tantos editores idiotas que proliferan en las redacciones mayoritariamente, posiblemente, viendo las cosas así, con el libro de estilo, ¿verdad? Hubiera dicho, no, Pedro, tú no puedes hacer la investigación. Tú estás haciendo la investigación sobre los sodalites, sobre el sodalicio. Bueno, tú has sido uno de ellos.
Sí. Tú has sido uno de ellos, lo fuiste. Y has escrito hasta tus novelas de juventud sobre ellos. Dirás que fue tu acné literario, pero no, lo hiciste. Y entonces eres una persona que no puede tener objetividad. Eres lo que para los gringos es casi un insulto, eres un cruzado. Pero tienes tu cruzada personal, en consecuencia no puedes hacerlo. Tiene que venir otro que tenga de nuevo esa actitud que tiene el médico frente al cadáver en la morgue, en fin, para poderlo hacer. Entonces, bueno, lo hubiera hecho y nos hubiéramos perdido mitad monje, mitad soldado. Y eso fue algo que pasó por mi cabeza. Sí. Cuando yo me entero del primer testimonio, dije, si la hago yo, ¿no? Un conflicto, un potencial conflicto. Se puede tomar como una venganza, una revancha personal, ¿no? Sí. Pero la otra cuestión, mi ventaja era que yo ya había estado adentro y conocía, ya había sido un topo sin haberlo querido ser. Claro, por supuesto. Entonces, ahí había lo que en todo este tipo de coberturas debe verse con gran cuidado. Si uno ha vivido esa experiencia y la va a contar, entonces tener el equilibrio desapasionado, poder dejar de lado la emoción, los sentimientos que se pueden tener, o cuando salga, revelarlo, contarlo para exorcizarlo de alguna manera, y entonces buscar los datos, buscar los hechos, tener un buen editor, una buena editora, o en el caso de Pedro, una colaboradora tenaz como Paolo Gas, también ayuda mucho. Pero es el criterio propio, la honestidad intelectual, la principal guía en este caso. Y si se lo logra, entonces hay una gran ventaja. Porque cuando alguien te cuenta lo que ha pasado, el abuso que fue sometido, por quién, en qué circunstancias, etc., uno que lo ha vivido tiene inmediatamente la posibilidad de hacer el escenario, rehacer y poder tener un detector no solamente básico, sino bastante desarrollado para poder separar la verdad de la mentira, la mitomanía del testimonio. Entonces, yo creo de que al final esa fue una gran ventaja. Otra ventaja fue de que el libro, tal como Pedro está contando, fue atacado desde el comienzo, a priori. Esa es una buena señal siempre. ¿No? Sí, pero el hecho de que se intentara prevenir su publicación no era tampoco del todo inédito. Recuerda, Vladimiro Montesinos, el año 90-91, consiguió que un juez decretara que Caretas no podía escribir sobre él. O sea, así, a priori, no importa lo que encontraras, no podías mencionarlo. De tal manera de que sí había precedentes. Otra cosa, el Sualicium tenía mucho poder, como sucede con cierto tipo. Tenía, por ejemplo, en Tu Diario, en El Comercio, tenía, tenía algunos periodistas que estaban ahí listos para defender los intereses. Además lo hacían públicamente, había una crítica directa. Nunca decían que eran el Sualicio, ¿no? No decían. Sin disclosure, claro. Hablaban como si fuera producto de su propio razonamiento, de sus hallazgos intelectuales y no de su pertenencia. Entonces, él que lo conocía y que sabía más o menos cómo iba a funcionar eso, yo creo que tenía incorporadas mejores herramientas de resistencia, porque podía conocer además las dinámicas dentro de lo que se iba a generar eso. Pero lo interesante de esta investigación es que cuando tuvo un proceso acumulativo en donde lo que él avanzaba era inmediatamente contrapuesto por una resistencia igual o superior que buscaba además crear condiciones para obstaculizar el siguiente y el subsiguiente paso. Pero cuando en determinado momento ya se llega a que la obra esté completa, redonda, después de mucho tiempo, y se produce finalmente su salida, el ataque, les rompe todos los frentes y ya tiene un efecto en el que básicamente empieza una retirada, una desbandada, y ahora, para todo propósito práctico, como resultado de esta investigación, podrá tener alguna forma de supervivencia así medio clandestina, pero el sodalicio como orden, como lo que fue, ha dejado de existir. Ahora, tú sabes que sobre ese último punto, Pau y yo teníamos nuestras dudas, porque en el camino de la investigación nosotros hemos ido soltando a la prensa noticias que eran verdaderas bombas. Lo de Germán Doig, por ejemplo, ¿no? O sea, lo hemos podido guardar hasta el final, pero decidimos que como iba a ser una investigación larga, teníamos que ir soltando
algunos torpedos en el camino. Llegó un momento en que parecía una investigación en tiempo real, ¿no? Se iba viviendo en tiempo real lo que iba ocurriendo mientras se imprimía el libro casi, ¿no? Bueno, sí, o sea, este libro nos ha tenido con la adrenalina a 1000, 4 años y medio, y te digo 6 meses más, porque luego, cuando el libro, el día que se presenta, que estamos en la presentación con Gustavo, ese mismo día, la Fiscalía ya estaba anunciando que iba a actuar de oficio. El Sodalicio mismo había sacado ya 2 comunicados asumiendo el tema como verdad, sin haberlo leído siquiera, simplemente viendo algunas de los testimonios que también filtramos a la prensa, y a partir de ahí comenzaron a aparecer, como al final de la película Spotlight, ¿no? Comenzaron a sonar los teléfonos, nuevos casos, nuevas víctimas, y tuvimos que, Pau y yo, regresar al proyecto de investigación a través de la República y publicar 9 informes sobre el caso, donde incluso aparece ahí por primera vez una de las víctimas sexuales que da su nombre y apellido y pone la cara. Ahora, Pedro, y de hecho el tiempo nos queda un poco corto, y esta pregunta es más de fan que de periodista. ¿Te gustó el periodismo de investigación como tal? ¿Entraste a un terreno, no sé si nuevo para ti, pero ya nuevo, con un libro publicado y con además palabras mayores y con todo el revuelo que causó? ¿Qué sentiste cuando entraste al terreno del periodismo de investigación duro, clásico, bien trabajado como el que hiciste? No, me encantó. Me encantó sentir todo ese tiempo esta adrenalina y sentir además que este libro servía a la gente, porque un sobrino mío que estuvo varios años en el Sodalicio, siempre cuando nos encontramos discutíamos, ¿no? Él defendía al Sodalicio hasta hace poco, hasta que me dice, lee el libro, y en la última página dice, y me llama, me dice, Pedro, acabo de terminar tu libro y tú tenías razón. Acabo de darme cuenta que yo también soy una víctima del Sodalicio. Eso, digamos, personalmente paga el trabajo si es un pariente Sí, tuyo, claro, ¿no? claro, por supuesto. Además, eso ha pasado no una sola vez. O sea, un montón de gente se ha sentido así y están pasando cosas que para nosotros eran simplemente escenarios inimaginables. Ahora, antes de que nos voten, vuelvo otra vez al libro al que me referí al inicio, Rajes del Oficio, donde Pedro entrevistó en 2 tomos a, no sé, 16 o 14 periodistas conocidos del 20, medio. 20. Por ahí. Y vuelvo a la entrevista que le hizo a Gustavo, donde le pregunta a Gustavo, no me acuerdo de las palabras textuales, pero más o menos le pregunta si la prensa es un poder. Y lo que decía Gustavo, que es otra clase maestra, es la prensa no es un poder, la prensa te da información suficiente como para que tú tengas el poder de decidir, o algo así. Estoy tergiversando tus palabras probablemente, pero te repregunto lo que te preguntó Pedro en aquel momento y con los años que han pasado. ¿Sigues sintiendo que la prensa sola no es un poder? Yo cada vez tengo más dudas sobre cómo definir la prensa, cómo definir al periodismo y cómo definir a los periodistas. Yo he estado leyendo en estos días, para algo que voy a escribir también en estos días, a Anna Politkovskaya, la gran periodista rusa, magnífica, heroica periodista de investigación, en los peores momentos del crecimiento de las mafias y las oligarquías rusas, que luego de hacer unas coberturas increíbles sobre la guerra de Chechenia y todo aquello, un día cuando iba a ver en la tarde a su madre que estaba en el hospital, entró un ratito a su apartamento en el hospital, a su apartamento en un edificio en Moscú, subió, en el último momento un hombre entró al ascensor, unos pisos más adelante salió él solo y dentro del ascensor quedó el cadáver de Anna Politkovskaya. Ella, 2 o 3 años antes de morir, porque ella trabajaba en un periódico, Novaya Gazeta, que en unos 5 o 6 años tuvo como 4 o 5 periodistas asesinados, y después de ella también algunos más. Ella escribió un artículo que tenía como título traducido, ¿vale la pena, merece morir por el periodismo?
Y ella se iba a Riazán, donde un colega había sido sometido a un ataque de matones que lo habían golpeado y mandado al hospital con varas de fierro, todo esto. Y lo encuentra en el hospital, en lo que ella describe como la típica cama de un hospital público venido a menos, donde por fortuna la mamá del periodista es enfermera y ha podido llevar las gasas, los remedios y todo esto para poderlo atender, y está sentada junto a él y le dice: mira, yo sé, Misha, de que está bien lo que haces, pero no te arriesgues tanto, porque esta gente es muy mala. Entonces ella lo describe, Ana Politkovskaya, que él está no con lo que ahora se utiliza mucho, el estrés postraumático, no, sino la euforia postraumática. Y él dice: tengo que seguirlo haciendo, tenemos un poder, hay que revelarlo, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y hay que seguir adelante, y está tratando de convencer a los pacientes, a los otros pacientes que están con él en el hospital, y los otros pues así medio como es, tratando de simular la cosa. La cosa es muy peligrosa, la vida no es así como tú piensas. Entonces ella se pregunta: ¿vale la pena morir por el periodismo? Y poco tiempo después saca una anécdota, menciona una palabra rusa que designaba a un payaso que en los entractos tenía que mantener entretenida a la audiencia. Y si lo lograba, la audiencia lo aplaudía, seguía teniendo su trabajo. Si no, lo despedían. Y entonces, lo que ella dice, la mayor parte de los periodistas rusos son eso, ese payaso. Han capitulado por completo de lo que deben hacer. No les interesa la verdad, no les interesa decir nada. Cuando pasa algo, llegan y ustedes pueden estar seguros que no van a ver lo que importa, sino van a tratar de escribir entusiastamente lo que les piden que escriban, van a tratar de entretener a la audiencia de alguna manera, van a ser como ese payaso finalmente, que son totalmente insustanciales, totalmente innecesarios. Bueno, estaba leyendo eso, leyendo también poco después el asesinato del último periodista ruso la semana pasada en Ucrania, y a la vez lo que ha sacado Reporteros Sin Fronteras, un informe excelente que se llama Los oligarcas van de compras, y menciona cómo básicamente los periódicos que van quedando, los principales, han sido básicamente comprados, captados, tomados por ricos, ricachones, multimillonarios, magnates en todo el mundo, algunos vinculados al crimen organizado, otros vinculados a monarquías absolutas, otros vinculados a intereses y algunos vinculados incluso a las nuevas tecnologías. Pero de que en casi todos los casos el precio es: se paga la calidad periodística, se termina escribiendo no lo que necesita la gente, sino lo que quiere el dueño que se escriba. Entonces, yo comparo de un lado a gente como Ana Politkovskaya o Hadija Ismailova, porque los rusos han producido unos casos de periodistas formidables, de un valor extraordinario y de gran calidad periodística, ¿no? Todo lo que ellos significan, todo lo que hace que admiremos y estemos dispuestos a seguir a fondo con esto. Y del otro lado, pues sí, las legiones de payasos que supuestamente están en el periodismo y están en cualquier cosa menos eso. ¿Estamos en el mismo trabajo? Formalmente sí, sustantivamente no, para nada. Entonces, yo creo que el periodismo, tal como yo lo creo, lo entiendo, libra siempre una especie de acción de guerrilla, de retaguardia, especialmente en las circunstancias en las que nosotros vivimos, pero logra un efecto, porque así como el agua finalmente se las arregla para salir por algún lado, finalmente lo que se escribe sale de una u otra forma a la luz, ilumina, sostiene, y en varias ocasiones finalmente logra resultados profundos. Luego están aquellos periodistas y está la prensa que busca hacer una cosa decente, aceptable, pero no transgresora y no está dispuesto a pagar cualquier precio. Entonces, y después está el remedio de prensa, que desgraciadamente ahora es casi la mayor parte. Entonces sí, yo puedo decir, en algunos aspectos, en algunos lados, los Panama Papers y varias otras cosas que hemos hecho, el periodismo de investigación con las nuevas tecnologías está teniendo un renacimiento fuerte, importante. Hemos aprendido a trabajar además en redes internacionales,
Hemos aprendido a poder seguir incluso a los bribones más sofisticados. Hemos aprendido a seguir el rastro del dinero, por muy complejo que sea. Hemos aprendido y hemos logrado sacar a la luz a veces a criminales que se han mantenido durante mucho tiempo ocultos. Pero de una u otra manera siempre estamos detrás de todo esto. Somos un poder, deberíamos serlo, pero básicamente el nivel y la misión fundamental del periodista es la de representar a la gente, a la sociedad y de mantenerla lo mejor informada que se pueda sobre las cosas que son de interés para todos. En ese aspecto lo estamos logrando, pues a veces sí, muchas veces no. No sé tú, pero para mí esto suena como una homilía. Me quedo callado y me quedo pensando. Bueno, quienes han sido testigos de este discurso final de Gustavo, se habrán dado cuenta de qué va esto de ser un periodista de raza, como es él, como también es Pedro. Nos queda poco tiempo y Gustavo tiene encima al jefe tiempo, porque tiene que irse a escribir precisamente. Así que si hay alguna pregunta o comentario breve que alguien quiera hacer, de verdad no tenemos mucho tiempo, pero si alguien quiere hacerlo, adelante. Buenas noches. Me ha agradado mucho tu presentación. Quisiera preguntarte, ¿cualquiera puede ser periodista? La idea es que cualquiera puede serlo. Pero por supuesto, o sea, esto es como una de estas maratones, como la de Boston, en fin, todos pueden estar en la línea de salida. La cosa es quienes llegan a los 42 kilómetros más adelante, ¿no es cierto? Potencialmente, para mí es una de las cosas bellas que tiene esta profesión. Creo que, no me acuerdo, Federico More, que decía que el periodismo es la mejor profesión para los que no tienen profesión. Ahora ya, pues supuestamente debe ser una cosa diferente, hay que estudiar, pero para mí el periodismo es eso, que cualquier persona tenga la capacidad de hacerlo. Pero naturalmente eso es para el comienzo, después empiezan las exigencias, las demandas y todo el resto de cosas. Buenas noches. Varias preguntas que me han... Pero digamos, hay muchos, digamos, Indira Wilka que sufrió en carne propia lo que ha sufrido la periodista rusa, ¿no? De la persecución, yo lo vivió porque a su padre, bueno, sabe, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué otros ejemplos, no podría usted, digamos, extrapolar, ¿no? Como en el presente y acá en el Perú, como para poder ser tomado en cuenta y para que muchos chicos tomen el periodista de investigación como debe ser? Y otro, el sodalicio, ¿por qué su sobrino que estaba, ¿no? Que leyó el último párrafo, o sea, ¿por qué generalizó que en realidad me parece algo puntual que de verdad debió salir a luz y lo hizo gracias al libro? ¿Por qué se extrapoló? Porque que yo sepa, el sodalicio, bueno, perdón, que no sé, pero debería estar haciendo, creo que tiene varios obispados, ¿no? En el Puno. Entonces yo creo que claro, tienen 2 obispados, creo arriba y en Puno. O sea, hacen labor social. Entonces yo creo que es bueno lo que se ha hecho porque se ha sacado la paja, ¿no? El resto, y se supone que debería quedar lo bueno para potenciarse, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué generalizar? Ahí la pregunta es si un árbol malo da frutos buenos. Una institución fundada por un depredador sexual y un psicópata va a tener una estructura que debería respetarse a pesar de él. El tema no acaba con la salida de Figari ni con aquellos que a través de compartimentos estancos hacían de las suyas. Si me preguntan, en un principio yo tenía la idea de que el Sodalicio se podía refundar, pero ahondando en investigación y luego de lo que hemos visto hasta la fecha, donde pasados 9 meses la institución todavía no eyecta a Figari, donde la institución todavía no ha iniciado un proceso en serio para reconciliarse con las víctimas y repararlas, y cuando la institución convoca a una comisión de la cual yo tenía muchísimas dudas, porque eran 5 personas sumamente supercatólicas, muy vinculados al sodalicio, y se les encarga
la misión de hacer una investigación durante 5 meses y al final terminan con un informe sumamente devastador y demoledor sobre el Soalicium. El Soalicium, si este fuese un país de verdad y la Iglesia realmente fuese una institución de personas serias, estaría disuelto en estos momentos. Pero eso no es lo que ha pasado. Hay una cosa además que yo quiero decir sobre esto, y es que el periodismo de investigación sobre órdenes religiosas que han degenerado o que mantenían junto con el poder, el dinero, una subcultura de degeneración, depravación y sobre todo depredación, ha desarrollado mucho. En Chile hubo el caso de Caradima, de Monseñor Caradima, en México el de los Legionarios de Cristo, y dentro de todo ese conjunto hay que decir de que posiblemente el libro, porque ha habido varios libros, pero el que ha tenido el impacto más grande, más inmediato, ha sido Mitad Monje, Mitad Soldados, incluso en el contexto internacional. Para responder brevemente lo suyo, yo no he trabajado con Indira Huelca, pero sí trabajé con su hermana, con Flor, y pude ver el temple, la fuerza con la que tanto ella como, según he visto después, su hermana salieron adelante de la tragedia terrible que fue ver cómo asesinaban a su padre. Es decir, no tenemos que ir a Rusia para ver historias de horror, pues sí, las podemos tener cerca, pero claro, y también historias de gran temple y de coraje moral, eso es cierto, pero de vez en cuando lo vemos a lo lejos, podemos después reflexionar mejor cuando lo miramos de cerca.